Capítulo 1. La frágil tela de la felicidad. En un tranquilo pueblo suburbano, donde cada casa se alzaba como una pieza ordenadamente dispuesta en un rompecabezas de comodidad, vivía la familia Thompson. Mark y Laura Thompson eran el epítome de una pareja feliz, bendecidos con 2 hijos, Olivia y Ethan. Sus vidas parecían estar cosidas con momentos de alegría y risas. Sin embargo, como los delicados hilos de un tapiz, su felicidad estaba tejida en una tela frágil. En este rincón suburbano, donde la serenidad se entrelazaba con la rutina diaria, los Thompson eran una presencia destacada. Mark, un hombre trabajador pero emocionalmente reservado, encontraba consuelo en su labor, a menudo pasando largas horas en la oficina. Laura, una madre y esposa amorosa, intentaba tender puentes sobre la distancia emocional, pero una creciente sensación de soledad se cernía sobre ella. Aunque la apariencia externa de su vida sugería una armonía perfecta, las tensiones subyacentes comenzaron a manifestarse. La casa que compartían, antes llena de risas y complicidad, empezó a reflejar las grietas invisibles que se estaban formando. Mark y Laura, a pesar de sus mejores esfuerzos, se encontraban a veces a la deriva en las mareas de sus propias vidas, como 2 barcos que comparten el mismo océano pero que, de alguna manera, se desplazan en direcciones opuestas. Los hijos, Olivia y Ethan, inmersos en sus propios mundos adolescentes, comenzaron a percibir los ecos lejanos de las luchas silenciosas de sus padres. Las cenas familiares, que una vez irradiaban vitalidad, se convirtieron en asuntos silenciosos, marcados solo por el tintineo de los utensilios contra los platos. A pesar del creciente vacío, los Thompson mantenían una fachada, aferrándose desesperadamente a los fragmentos de normalidad. Este capítulo inicial, la frágil tela de la felicidad, establece el escenario para la exploración profunda de los entresijos de la vida familiar Thompson. Mientras la narrativa se desenvuelve, se revelarán los matices emocionales de esta familia en apariencia perfecta, desentrañando los hilos de su felicidad y exponiendo la vulnerabilidad de su bienestar aparente. En este tranquilo pueblo suburbano, la tela de la felicidad de los Thompson pende en la balanza, y el lector se embarca en un viaje intrigante para descubrir cómo se desentrañará y se tejerá nuevamente en las páginas que siguen. Capítulo 2. Las grietas invisibles. Ajeno al mundo exterior de su acogedor hogar, comenzaron a surgir grietas en la aparentemente perfecta vida de los Thompson. Mark, un hombre trabajador pero emocionalmente reservado, encontraba consuelo en su trabajo, pasando a menudo largas horas en la oficina. Laura, una madre y esposa amorosa, intentaba tender puentes sobre la distancia emocional, pero una creciente sensación de soledad se cernía sobre ella. Las sombras que se ocultaban detrás de las cortinas de la fachada familiar empezaron a revelarse, y en este capítulo, las grietas invisibles, se arroja luz sobre los detalles que se mantenían ocultos. Mark, el patriarca de los Thompson, se sumía cada vez más en las demandas de su trabajo, buscando en la rutina de la oficina una vía de escape y un refugio para sus emociones inexploradas. A pesar de su dedicación a proporcionar lo mejor para su familia, las grietas comenzaron a extenderse, dejando ver el desequilibrio en su conexión emocional con Laura.
En la vorágine de las obligaciones laborales, Mark encontraba una especie de refugio, pero este escape también actuaba como un muro invisible, separándolo de los aspectos emocionales de su vida familiar. Laura, consciente de esta creciente brecha emocional, intentaba desesperadamente construir puentes. Su amor y dedicación se manifestaban en pequeños gestos, en la preparación de comidas familiares y en los intentos por crear momentos compartidos. Sin embargo, a medida que la soledad se volvía más palpable, sus esfuerzos se encontraban con una resistencia invisible, como si las grietas en la conexión familiar fueran demasiado profundas para ser llenadas con gestos superficiales. Este capítulo ofrece una mirada introspectiva a la vida íntima de los Thompson, explorando las grietas que amenazan con desgarrar la armonía familiar. Marcado por la soledad creciente de Laura y la evasión emocional de Mark, Las grietas invisibles introduce las tensiones subyacentes que desafían la percepción externa de la vida perfecta de la familia Thompson. La narrativa revela cómo, a pesar de los esfuerzos de Laura, las grietas en la fachada se amplían, preparando el terreno para los desafíos que la familia enfrentará en los capítulos por venir. Capítulo 3. Los ecos distantes. Olivia y Ethan, absortos en sus propios mundos adolescentes, sentían los ecos distantes de las luchas silenciosas de sus padres. Aquellas cenas familiares que solían rebosar de vitalidad se transformaron en asuntos silenciosos, marcados únicamente por el tintineo de utensilios contra platos. A pesar del creciente vacío, los Thompson mantenían una fachada, aferrándose desesperadamente a los fragmentos de normalidad. En este capítulo, los ecos distantes, se desentrañan las implicaciones de la creciente desconexión en la familia Thompson, extendiéndose más allá de la pareja principal hasta sus hijos, Olivia y Ethan. La adolescencia, un periodo ya marcado por la búsqueda de identidad y autonomía, se ve influenciada por las tensiones latentes en el hogar. Olivia, la hija mayor, asume roles adicionales en el hogar en un intento de llenar el vacío dejado por la ausencia emocional de su padre. Su sentido de responsabilidad se convierte en un intento valiente pero agridulce de mantener la cohesión familiar. Mientras tanto, Ethan, aún navegando por las complejidades de la infancia y la adolescencia, se refugia en su propio mundo de imaginación, buscando evadirse de las realidades difíciles que se ciernen sobre el hogar. Las risas que antes resonaban en las paredes familiares se desvanecen, reemplazadas por un silencio cargado de incomodidad. Los ecos distantes de las luchas no pronunciadas de Mark y Laura afectan la dinámica familiar, creando grietas que se extienden incluso en los momentos destinados a la unión y la convivencia. La fachada de normalidad, aunque sutilmente agrietada, se mantiene como un intento desesperado de preservar la estabilidad que se desvanece. Este capítulo profundiza en el impacto de las tensiones familiares en la vida cotidiana de los Thompson. A través de los ojos de Olivia y Ethan, se capturan los matices de una familia que lucha por mantener una apariencia de normalidad mientras se enfrenta a la creciente distancia emocional. Los ecos distantes establece el tono para una exploración más profunda de cómo estas grietas afectarán a cada miembro de la familia en los capítulos venideros. Capítulo 4. La tormenta se desata. A medida que los años transcurrían, la tormenta dentro del hogar de los Thompson se intensificaba.
la creciente carga de trabajo de Mark se convertía en una excusa conveniente para evitar enfrentar el torbellino emocional en casa. Laura, sintiendo el peso de palabras no expresadas, buscaba refugio en un trabajo a tiempo parcial y en círculos sociales, alejándose sin darse cuenta cada vez más de su esposo. En este capítulo, la tormenta se desata. Las tensiones que habían estado latentes en el seno de la familia Thompson alcanzan un punto crítico. Mark, el patriarca que alguna vez buscó consuelo en su trabajo, ahora se ve envuelto en una espiral de ocupaciones que actúan como una pantalla protectora contra las verdades incómodas que yacen en el hogar. Su creciente carga laboral no solo se convierte en una distracción, sino también en un escudo detrás del cual puede ocultarse, evitando enfrentar los problemas emocionales que han plagado la relación con Laura. La oficina, antes un refugio, se transforma en un lugar de retiro, donde la búsqueda de éxito profesional se convierte en un intento de eludir las responsabilidades familiares. Mientras tanto, Laura, en un intento de encontrar consuelo y reconstruir su propio sentido de identidad, se sumerge en un trabajo a tiempo parcial y en círculos sociales. Sin embargo, este escape inadvertido la aleja aún más de Mark, generando una brecha que se profundiza a medida que los días pasan. Las palabras no dichas se acumulan como una tormenta en el horizonte, amenazando con desencadenar la crisis que se avecina. El capítulo La tormenta se desata ofrece una mirada intensa al crecimiento de las grietas en la estructura familiar. El hogar, una vez lleno de risas y afecto, ahora se convierte en el epicentro de la tormenta emocional que ha estado gestándose. A medida que las sombras de la desconexión se ciernen sobre la familia Thompson, el lector se sumerge en un relato que explora la complejidad de las relaciones y los desafíos que surgen cuando se evita confrontar los problemas latentes. Capítulo 5. El punto de quiebre. En una fatídica noche, la frágil tela de la felicidad de los Thompson alcanzó su punto de quiebre. Una acalorada discusión estalló entre Mark y Laura, emociones reprimidas durante mucho tiempo saliendo a la superficie como un volcán dormido. Los hijos, acurrucados en sus habitaciones, escucharon las olas estrellarse de descontento de sus padres, sus mundos desenredándose con cada palabra gritada. En este dramático capítulo, el punto de quiebre, la tensión acumulada finalmente explota, rompiendo la ilusión de armonía que los Thompson habían tratado desesperadamente de mantener. La noche, que comenzó como cualquier otra, se transformó en un campo de batalla emocional donde las verdades enterradas y las frustraciones acumuladas se desataron con furia. Mark y Laura, durante años atrapados en un ciclo de evasión emocional, confrontaron finalmente las grietas que amenazaban con dividirlos. Las palabras, durante mucho tiempo guardadas en sus corazones, ahora se liberaban como proyectiles, hiriendo a medida que salían. La sala, una vez llena de risas familiares, se convirtió en un escenario de dolor y desesperación. Los hijos, testigos de la tormenta que se desataba entre sus padres, se vieron obligados a presenciar la desintegración de la unidad familiar que una vez conocieron. Cada grito resonaba en sus corazones, fragmentando la imagen que tenían de sus padres y dejando cicatrices emocionales que llevarían consigo mucho tiempo después. La fragilidad de la felicidad familiar se desmoronó, y lo que quedó fue un silencio ensordecedor,
un eco de la tormenta que acababa de pasar. Los Thompson, después de la confrontación, quedaron inmersos en la realidad cruda de su situación. La fachada de normalidad se desvaneció por completo, dejando al descubierto las grietas profundas que habían estado ocultas a la vista. El punto de quiebre representa un momento culminante en la narrativa, donde las tensiones acumuladas finalmente encuentran un escape explosivo. A través de la confrontación, los personajes se ven obligados a enfrentar las realidades de sus vidas y las consecuencias de las decisiones no tomadas. Este capítulo marca un giro fundamental en la historia de los Thompson, desencadenando una serie de eventos que redefinirán el camino de la familia y establecerán las bases para la búsqueda de la redención y la reconstrucción. Capítulo 6. Las secuelas silenciosas. La resaca de esa noche dejó la casa de los Thompson sumida en el silencio. La atmósfera antes llena de vida, ahora resonaba con la inquietante quietud de sueños hechos añicos. Olivia y Ethan, atrapados en el fuego cruzado del descontento de sus padres, lidiaban con la dura realidad de que los cimientos de su familia se estaban desmoronando. En este capítulo, Las secuelas silenciosas, la narrativa se sumerge en el impacto emocional y psicológico que sigue a la explosión de emociones en la familia Thompson. La casa, que alguna vez fue un refugio de risas y complicidad, se transformó en un escenario de tristeza y desolación. Las paredes, antes testigos de momentos felices, ahora retumbaban con el eco doloroso de sueños rotos. Olivia y Ethan, los hijos que alguna vez compartieron risas y juegos en esa casa, ahora enfrentaban una nueva realidad. La batalla entre sus padres dejó cicatrices invisibles en sus corazones, marcando una transición abrupta de la inocencia de la niñez a la cruda comprensión de las complejidades adultas. La sensación de seguridad que proporcionaba el hogar se desvaneció, reemplazada por la incertidumbre y el miedo al futuro. La comunicación entre los miembros de la familia se volvió aún más esquiva, cada uno lidiando con su propio dolor en silencio. La falta de palabras habladas se convirtió en una barrera insuperable, contribuyendo a la sensación de aislamiento que envolvía la casa. Los gestos que solían expresar amor y cuidado quedaron eclipsados por la pesadez del ambiente cargado de tensiones. En Las secuelas silenciosas, la historia de los Thompson toma un giro más introspectivo. La narrativa se centra en la experiencia individual de cada miembro de la familia mientras navegan por las complejidades emocionales de la posconfrontación. Olivia y Ethan, al igual que Mark y Laura, enfrentan la tarea desalentadora de reconciliar la imagen de la familia rota con la realidad de sus propias vidas. Este capítulo sirve como un puente entre la confrontación explosiva y la búsqueda de estabilidad que sigue. La desolación que envuelve la casa de los Thompson es palpable, y los personajes, en este momento de silencio inquietante, comienzan a confrontar la realidad de la fractura familiar y a buscar respuestas en los capítulos posteriores. Capítulo 7. En busca de un suelo firme. Tras la tormenta, cada miembro de la familia emprendió su propia búsqueda de estabilidad. Mark, lidiando con la culpa de la negligencia, se sumergió en el trabajo, esperando que el éxito reparara las fracturas. Laura, anhelando conexión, buscó consuelo en terapia y grupos de apoyo, intentando desesperadamente reconstruir los restos de su matrimonio. En este capítulo,
En busca de un suelo firme, la historia de los Thompson se adentra en la fase posterior a la confrontación explosiva. Cada personaje, marcado por las secuelas de la noche tumultuosa, se embarca en un viaje individual en busca de solidez y redención. Mark, sintiéndose consumido por la culpa de haber descuidado a su familia, ve en el trabajo una vía para redimirse. El tiempo que una vez pasó en la oficina como un escape se convierte ahora en una especie de penitencia. Su determinación de tener éxito se alimenta de la esperanza de que el logro profesional pueda actuar como un bálsamo para las heridas familiares. Laura, por otro lado, se enfrenta al desafío de reconstruir las ruinas de su matrimonio. Con un anhelo palpable de conexión emocional, busca refugio en la terapia y en grupos de apoyo. Estos espacios se convierten en campos de batalla emocionales donde enfrenta las verdades incómodas sobre la dinámica de su relación con Mark. La narrativa explora la dualidad de estos caminos individuales en busca de estabilidad. Mientras Mark y Laura buscan respuestas fuera de la casa, la distancia entre ellos parece crecer, incluso cuando intentan reparar los vínculos rotos. La tensión emocional persiste, y la reconstrucción parece un desafío monumental en el horizonte de ambos. En busca de un suelo firme, pinta un retrato vívido de los esfuerzos individuales para encontrar estabilidad después del caos. Cada miembro de la familia Thompson, impulsado por sus propias motivaciones y heridas, se aventura en terreno desconocido en un intento de recuperar lo que se perdió. La narrativa continúa explorando la complejidad de la reconstrucción familiar y los sacrificios necesarios para alcanzar la redención. Capítulo 8. Lazos fracturados. A pesar de los esfuerzos individuales, las grietas en la familia Thompson se profundizaron. La unidad que alguna vez fue estrecha y sólida ahora existía como una colección de almas aisladas, cada una anhelando una conexión que parecía elusiva. Los muros entre los miembros de la familia se volvieron más gruesos, y la comunicación se convirtió en un puente imposible de reconstruir. En este capítulo, Lazos fracturados, la narrativa examina cómo, a pesar de los intentos de Mark, Laura, Olivia y Ethan por encontrar estabilidad y reconciliación, las grietas en la familia persisten y se profundizan. La esperanza de restaurar lo que una vez fue parece cada vez más remota, y los personajes se encuentran atrapados en un laberinto emocional del cual parece no haber salida. A pesar de los esfuerzos de Mark de redimirse a través del trabajo y de los intentos de Laura de reconstruir el puente emocional, la brecha entre ellos no se reduce. La familia, en lugar de acercarse, parece alejarse más. Cada miembro se enfrenta a sus propios demonios internos, y las heridas emocionales se han convertido en barreras infranqueables. La comunicación, que alguna vez fue el pegamento que mantenía unida a la familia, ahora es un desafío insuperable. Las palabras no pronunciadas y las emociones enterradas han creado un abismo entre ellos. Cada intento de reconexión se ve obstaculizado por la carga emocional acumulada, y los personajes se encuentran atrapados en un círculo vicioso de dolor y desconexión. El capítulo Lazos fracturados pone de manifiesto la realidad dolorosa de que, a veces, los esfuerzos individuales no son suficientes para reparar lo que se ha roto. Aunque todos los miembros de la familia anhelan la reconexión,
Las barreras emocionales parecen insuperables. La narrativa sugiere que la resolución de las grietas en la familia Thompson requerirá algo más que esfuerzos individuales. Será necesario un cambio profundo y colectivo para sanar las heridas y restaurar la unidad perdida. Capítulo 9. La reflexión. En un momento de introspección, Mark y Laura se encontraron al borde metafórico de su vida que alguna vez fue feliz, contemplando el reflejo de lo que alguna vez fue. El dolor grabado en sus rostros reflejaba el costo que los años de negligencia habían tenido en su relación, y la realización del tiempo perdido pesaba fuertemente en sus corazones. En este capítulo conmovedor, la reflexión, la narrativa nos lleva a un punto de inflexión donde los protagonistas enfrentan la realidad cruda de su situación, marcados por los eventos y las decisiones que los llevaron a este punto. Mark y Laura se enfrentan a la triste verdad de que la conexión que alguna vez compartieron está en peligro de desvanecerse por completo. La metáfora del borde simboliza el límite entre lo que fue y lo que podría ser. Mark y Laura, en un acto simbólico de confrontación con su pasado y su presente, se miran en el espejo de sus vidas compartidas. El reflejo les devuelve una imagen de la cual no pueden escapar, mostrando las cicatrices y grietas que han surgido con el tiempo. El dolor visible en sus rostros revela la carga emocional que llevan consigo. El peso de los años de descuido, las decisiones mal tomadas y las oportunidades perdidas se refleja en sus ojos cansados. La realización de que el tiempo no puede recuperarse se manifiesta en la tristeza que nubla su mirada. Este capítulo ofrece un vistazo a la vulnerabilidad de Mark y Laura mientras enfrentan la realidad de su situación. La reflexión no solo se centra en las circunstancias actuales, sino que también destaca la nostalgia y el lamento por lo que alguna vez fue. La narrativa invita al lector a compartir el peso de la carga emocional de los personajes, creando una conexión más profunda con la complejidad de sus emociones. La reflexión marca un momento crucial en la historia de los Thompson, donde los protagonistas, al mirarse en el espejo de su propia vida, enfrentan la necesidad de tomar decisiones difíciles y confrontar las consecuencias de su pasado. La narrativa se sumerge en la psicología de los personajes, explorando cómo la reflexión puede actuar como un catalizador para la transformación y la búsqueda de la redención. Capítulo 10. Un destello de esperanza. Mientras la familia Thompson estaba al borde de la desintegración, un pequeño destello de esperanza parpadeaba en la oscuridad. En un intento desesperado por salvar lo que quedaba, enfrentaron sus demonios, reconociendo las heridas que necesitaban sanar. Fue un proceso doloroso, pero al enfrentar las crudas verdades, la posibilidad de reconstruir sus vidas emergió como un frágil brote en primavera. En este capítulo crucial, un destello de esperanza, la narrativa da un giro hacia la posibilidad de redención y transformación para la familia Thompson. Después de enfrentar la realidad de su situación en el capítulo anterior, los personajes se sumergen en un viaje interior que podría cambiar el rumbo de sus vidas. El destello de esperanza surge como una llama tenue en medio de la oscuridad que rodea a los Thompson. La desintegración de la familia parece inminente, pero la voluntad de confrontar los problemas y las heridas pendientes actúa como un catalizador para el cambio. Los personajes, envueltos en la incertidumbre y el dolor,
se aferran a la posibilidad de un futuro diferente. La confrontación con los demonios personales se convierte en un paso necesario para la curación. Los personajes, en un acto valiente de autoexploración, reconocen las heridas profundas que han contribuido a la fractura de la familia. Aunque el proceso es doloroso y requiere enfrentar verdades incómodas, es el primer paso hacia la posibilidad de restauración. La metáfora del brote en primavera simboliza el renacimiento y la renovación. Aunque frágil, el brote representa la promesa de un nuevo comienzo. Los Thompson, al reconocer las grietas en su familia y enfrentar las verdades dolorosas, abrazan la oportunidad de empezar de nuevo. La esperanza, aunque tenue, actúa como un faro que guía sus pasos hacia un futuro desconocido. Un destello de esperanza culmina en un tono ambivalente, donde el dolor del pasado coexiste con la posibilidad de un futuro diferente. La narrativa, en este capítulo, explora la capacidad humana para encontrar esperanza incluso en las circunstancias más desafiantes. El viaje de los Thompson hacia la redención apenas comienza, pero el destello de esperanza indica que, incluso en la oscuridad, hay espacio para la luz. El camino que tenían por delante sería arduo, pero con una determinación recién descubierta y la disposición de enfrentar su dolor compartido, los Thompson estaban al borde del cambio. Su historia siendo un recordatorio conmovedor de que incluso en las profundidades de la tragedia, el espíritu humano tiene la capacidad de resiliencia y redención. En este punto culminante de la narrativa, la familia Thompson se encuentra en una encrucijada crucial. Después de enfrentar las duras realidades de su situación y de reconocer las heridas que los han llevado al borde de la desintegración, se embarcan en un viaje emocional y psicológico que redefine el rumbo de sus vidas. La arduidad del camino por delante sugiere que la reconstrucción no será fácil. Habrá obstáculos, momentos de dolor y desafíos que pondrán a prueba la fortaleza de cada miembro de la familia. Sin embargo, la determinación recién descubierta actúa como un catalizador poderoso, impulsándolos hacia adelante incluso cuando la carga emocional amenaza con abrumarlos. La disposición de enfrentar el dolor compartido revela una madurez emocional y un deseo genuino de cambio. Los Thompson, al confrontar los demonios internos y las verdades incómodas, abren la puerta a la posibilidad de sanación y crecimiento. Este acto de valentía colectiva se convierte en el cimiento sobre el cual pueden construir un futuro diferente. Estar al borde del cambio implica estar en una posición vulnerable pero llena de potencial. Los Thompson, con sus corazones al descubierto y una voluntad renovada, están listos para dar el paso hacia la redención. La historia de la familia se convierte en un recordatorio conmovedor de la fuerza interior que reside en el espíritu humano, incluso cuando enfrenta las adversidades más difíciles. La capacidad de resiliencia y redención se convierte en el hilo conductor de la historia de los Thompson. Aunque han experimentado la tragedia y la ruptura, la narrativa sugiere que el espíritu humano es capaz de transformar la adversidad en una oportunidad para el crecimiento y la renovación. Este mensaje resonante se convierte en la esencia de su historia, ofreciendo esperanza incluso en los momentos más oscuros. Al estar al borde del cambio, los Thompson representan no solo la posibilidad de reconstrucción familiar,
sino también la capacidad humana para superar las circunstancias más desafiantes. La narrativa, en su totalidad, se convierte en un testimonio de la resiliencia inherente al espíritu humano y en una inspiración para aquellos que enfrentan sus propios desafíos y adversidades.